Un agrado estar nuevamente con ustedes aquí en TVU Haciendo Región. Hoy día vamos a hablar sobre un tema diplomático, un tema de límites, el tema de una contienda que tiene para mucho tiempo entre Chile y Bolivia. Y para ello vamos a tener a nuestros distinguidos invitados, queridos amigos, con los que vamos a conversar sobre este tema. Al independizarse de España, las antiguas colonias dirimieron sus límites basándose principalmente en los de la época colonial. Bolivia, gobernación de Charcas, antes Alto Perú, irrumpe tras el triunfo de las armas de Sucre y Bolívar. La zona litoral desértica norte careció de límites precisos y da origen al conflicto a partir del reclamo boliviano por acceder, por cierto, al mar. Un tema de escabrosas negociaciones, de conflictos bélicos y de tratados que se discuten hasta nuestros días. Conversaremos de esto con los historiadores, distinguidos abogados, miembros y dirigentes de la Sociedad de Historia de Concepción, Sergio Carrasco Delgado, docente, también académico de nuestra universidad y de la Escuela de Derecho, principalmente de la Universidad de Concepción, y Guillermo Fernández Stevenson, también egresado de nuestra universidad, distinguido abogado. Y la verdad es que ambos han sido no solamente cultores de la historia, sino que también han escrito textos de historia. Si tú me permites, me alcanzas este libro, Sergio, el libro tuyo, el de allá. El libro que le estoy mostrando es Historia de las Relaciones Chileno-Bolivianas. Es nada menos que de Sergio Carrasco Delgado. Un morrocotudo texto lleno de información muy interesante. Y él nos va a mostrar después una primicia que nos trae para deleite e información nuestra. Así que de inmediato comenzamos en esta grata conversación. Y la idea, Sergio, partiendo por ti, es que nos cuente un poco esto de los orígenes de esta situación, esta contienda que nace obviamente después de la independencia. Sí, lo primero es lo mismo que ya has señalado, que en Chile, en América, se generalizó un principio de derecho internacional llamado el uti possidetis, que es la abreviación de una frase latina que significa como poseía y seguiréis poseyendo. Como, salvo el Imperio del Brasil, todo lo demás era del rey de España, no tenía ningún interés ni ningún sentido práctico tener delimitaciones muy precisas, territoriales. De hecho, por ejemplo, Chile, durante el periodo de la monarquía, diríamos hoy, perdió territorios cuando se le segrega a la provincia de Cuyo, Tucumán y el Barco en la otra banda, al otro lado de la cordillera, y nadie protestó, pero si todo era del rey. Entonces, como lo que se dio como constante fue que nadie quisiera formar como aspiraba Bolívar la gran nación americana, sino que cada uno quiso su reino. Claro. Allí comenzarían los problemas, porque siendo imprecisa la delimitación, Chile, que después de Portales se organiza, ¿no? y comienza su actividad industrial en el norte, está el guano. El problema no partió por el mar, partió por el guano. Claro, el guano y después el salitre. Claro, porque cuando en 1842 se dicta la ley Bulnes, que fijó el límite tradicional que le correspondía a Chile era el paralelo 21.26. Y cuando llega ahí a Mejillones y a esos lugares, el gobierno de Bolivia protesta. Y comienza ahí la negociación diplomática, que sensiblemente va a pasar por una guerra y que va a seguir en el siglo XX con un tratado y con muchos reclamos que llevan más de 100 años, lo último generado por el presidente Evo Morales de acá. O sea, parte de la imprecisión y parte también del hecho de que la audiencia de Charcas nunca fue gobernación. Fue una parte del virreinato del Perú primero y del virreinato de La Plata después. Después, claro. Claro.
Y de manera que cuando Bolívar accede, y por eso se llama Bolivia, porque le pidieron a Bolívar que autorizara la creación Sucre, ¿no? Claro, Sucre le insistió como representante él de los doctores de Chuquisaca, ¿no? Bueno, y como Bolívar consciente, le ofrecen incluso ponerle su nombre, es el origen, podría ser llamado Charca, Claro. podría ser llamado de cualquier manera. Claro. Entonces, eso es el origen del problema, un desarrollo dispar entre Chile también y Bolivia. Ahora, como tú muy bien dices, era imprecisa la delimitación al norte. Eizaguirre de repente dice por ahí que siempre Chile limitó con Perú, obviamente, pero no había nada entre medio. Y por otra parte, cuando se produce esta situación, Chile llegaba hasta el despoblado de Atacama. Tampoco estaba tan fijo el paralelo 21, pero despoblado de Atacama. Así eran los límites de aquella época, ¿no es cierto? Claro, por lo que dice Sergio, que todo era el rey de España, nada requería una precisión mayor en cuanto a deslinde y límite, Claro. puesto que al final todo pertenecía, salvo para los aspectos administrativos, a la misma autoridad máxima. Ahora, el despoblado de Atacama como límite es bastante vago, bastante impreciso, y eso sin duda que fue en alguna medida causa de los problemas que vinieron más tarde. Ahora, el hecho de que Chile haya limitado siempre con el Perú se debe a que Bolivia, hasta antes de la independencia americana, no existía y formaba parte, como dijo Sergio, del Virreinato del Perú, en la parte que se llama Alto Perú, y más tarde del Virreinato de la Plata, cuando se creó este virreinato durante las reformas borbónicas de Carlos III hacia los finales del siglo XVIII, con el objeto de mejor administrar ese inmenso territorio gigantesco que era el Virreinato del Perú. Y ahí entonces pasa a depender del Virreinato del Río de la Plata, y de ahí más tarde crea lo que hoy día es Bolivia y que correspondía a la audiencia de Charcas. De allí que Chile siempre limitara con el Perú. Ahora aparece, como dice Sergio, aparece, bueno, el guano que explota, precisa en Perú mismo. Las islas que están frente al Callao eran grandes guaneras, y posteriormente al sur. Y luego de repente aparece el salitre, que interesa, por cierto, a todo el mundo, y los chilenos, obviamente, también con mucho entusiasmo y con mucha participación de empresas chilenas que se fueron al norte, a Tarapacá y Antofagasta. Entonces, ahí, como tú muy bien dices, paralelo 21, pero Chile llegaba con su gente arriba del paralelo 25, y allí viene una serie de negociaciones, y tengo entendido que hay digamos, un convenio, un acuerdo, dos tratados, un tratado, dos tratados, pero el que parece que es más definitivo es el del 74, si mal no recuerdo, en que fija el 24 y con intereses mutuos hasta el 25 y hasta el 23, ¿así? 21 y 25. ¿Ah? Entre 23 y 25, claro. Intereses mutuos, y el 24 como límite con Bolivia. Claro. ¿Ah? Es que fueron dos tratados bien sucesivos y que no resolvieron. El 66 creo que fue el primero, ¿no? 1866 y 1874, y hay unos protocolos complementarios. El límite, y ese es el momento en que Bolivia pasa a tener mar. Porque, resumiéndolo, pasa a tener a Antofagasta, que por lo demás tenía una población del 93% de chilenos. Es un dato no menor, ¿eh? Bueno, entonces el primer tratado decía, se reparten las utilidades entre el 23 y el 25, sobre el 24, entre los dos. No resultó la repartición. Entonces el otro dijo 24, pero las industrias chilenas, de entre el 23 y el 24, durante 25 años van a mantener congelados sus impuestos. Usted sabe que los impuestos son las cosas más sensibles para los gobiernos, y los gobiernos muchas veces, mientras quieren tener más poder, más suben los impuestos. Entonces Bolivia, en un error serio, sube el impuesto al quintal. Esa es la causa belli que le llaman, ¿no? Claro. Y como esto estaba anunciado y se iban a rematar la salitrera, y como había esta molestia de, habiendo cedido Chile, Bolivia no respetaba lo que era un poco la cláusula del honor, ya casi, se produce la toma de Antofagasta, y Bolivia le declara guerra a Chile, Perú
ofrece mediar, como estaban unidos Perú y Bolivia con un tratado secreto, ofensivo y defensivo, o sea, contra Chile. Bueno, Chile le declara guerra al Perú y Perú le declara a Chile y parte la llamada un poco exageradamente guerra del Pacífico, algunos le dicen la guerra del Salitre, pero es la guerra de América, escribe un italiano, Caivano, ¿no? Y yo decía una cosa, la propaganda en el mundo sobre la guerra fue muy superior, la del Perú, que la de Chile. Que es un dato no menor porque hoy se repite. La propaganda boliviana frente a este tema es en los diarios, en los medios distintos, muy superior a la de Chile. Ha sido siempre igual. Chile como que le cuesta hacer su planteamiento. Es más ¿no? jurídico. Claro, Chile, se basa en un concepto jurídico que también es un poco tradicional. Claro. Oye, por ahí, esto ya en el ámbito de las negociaciones previas, he leído por ahí, que en algún momento Bolivia quiso tener Tacna y Arica. Sí. Y obviamente Perú no aceptó esa solución. ¿Qué le recuerdan ustedes algo de eso? No conozco el detalle preciso, pero lo que quería, tal vez Sergio, que se ha especializado en eso, pero quería hacer un alcance respecto a lo señalado recién, en cuanto a el incumplimiento de Bolivia respecto de el acuerdo con Chile, en cuanto a que no se cobraría o no se subirían los impuestos a la industria chilena dedicada al salitre. El fondo del asunto, el trasfondo de ese incumplimiento, y que está también en el trasfondo final de la guerra del Pacífico, es la absoluta inestabilidad política que tenía Bolivia, claro, y la estabilidad política que tenía Chile. En el contexto latinoamericano, destacable el caso chileno, porque el hecho de que los gobiernos bolivianos, como todos los gobiernos que no están bajo un régimen establecido y ordenado, desconozcan uno de los gobiernos lo que hizo el anterior y así sucesivamente, fue en parte la causa de que no se haya respetado ese tratado con Chile y se incumpliera disponiendo el aumento de los impuestos. Y por lo tanto se desencadenara la guerra por ese motivo. Con un sistema estable en Bolivia como el que Chile tenía, a lo mejor esa causa no se habría producido y habría habido otra forma de solución del conflicto. Oye, esta guerra, dicho sea de paso, hablando de la guerra, Bolivia participó en un combate en Copáter, creo, ahí al comienzo. El Alto de la Alianza. Claro. Y después en el campo de la Alianza, la batalla de Tacna, que derivó finalmente también en la toma de Arica y Tacna, ¿no es cierto? Y se fue a su tierra, digamos, y no volvió a aparecer bélicamente más. Fue Perú el que sostuvo la guerra hasta el final. Así es. Sí, es de donde lo señala Guillermo ya. La debilidad institucional de Bolivia y militar de Bolivia era muy grande. De verdad que solo resistió la primera parte de la guerra y se volvieron a la paz. Sus pocas tropas sobrevivientes. La guerra siguió con Perú y siguió largamente porque después de tomar Lima hubo que seguir la sierra. Yo quería decir esto que tú señalas, en verdad, ya después de la guerra del Pacífico, cuando Chile toma provisoriamente Tacna y Arica, ¿no es cierto? Iba a ser un plebiscito por 10 años, que nunca se hizo, y que después hubo un acuerdo y se partió. Bueno, es verdad que en Bolivia había dos tesis para recuperar mar. La llamada reivindicacionista, yo quiero Antofagasta, podría ser. Y la practicista, yo quiero por cualquier lugar en que pueda acceder al mar. Entonces, Bolivia quería tener Tacna y Arica. Y hay unos tratados que, mire, erróneamente, porque predominaba todavía la tesis reivindicacionista, no los ratificó nunca, no los aprobó nunca oportunamente Bolivia, de 1895, en que Chile se comprometía que si adquiría Tacna y Arica, haría los esfuerzos para transmitirse. Y eso es porque también Chile le quería entregar Tacna y Arica porque Chile no quería no quería limitar con el Perú. Y eso un problema menos, digamos. Eso es lo que se llama la política del presidente Santa María. Démosle a Bolivia esto, que nos va a hacer un peligro militar y nos sacamos al Perú del medio. Eso duró un tiempo hasta el Tratado de 1904. Después ya Chile nunca optó por
por esa política. Digamos. Casi podríamos decir que es una política del siglo XIX. ¿Ah? Pero hubo una tregua después de la pacto, o sea, la paz con Perú, con Bolivia, Sí, y después un pacto de vino tregua. el Tratado de 1904 que está vigente Que fijó actualmente. que fijó el límite. Y tengo entendido que cuando se firmó ese tratado hubo alegría y fiesta en La Paz. ¿Ah? Había consideración a que Chile le fue bien costoso económicamente también, aparte de las concesiones que hizo. ¿Ah? Sí, importante lo que señala y sobre todo, puesto en la situación actual, puesto que Bolivia ha quedado demostrado o ha ido demostrándose con el tiempo que más que salir del mal lo que busca, ¿no es cierto?, es muchas veces fortalecer la posición interna de la autoridad del caso y pese a que tiene salida al Pacífico por cualquiera de los puertos chilenos, sin embargo, en realidad Bolivia además, un hecho muy poco conocido, tiene salida al Atlántico por el río Paraguay. Claro. Y podría tener salida soberana al Atlántico, cosa que jamás ha explotado, jamás ha activado, y por lo tanto en realidad Bolivia no necesita ni quiere salida al mar, y lo que busca es solamente una plataforma de publicidad internacional y de apoyo interno a las autoridades, porque ya se ha transformado en eso el tema de Bolivia del mar para Bolivia. Bueno, y Bolivia se ha enfrentado con casi todos sus países limítrofes. Peleó en la guerra del Chaco con Paraguay, ¿no es cierto? También hubo conflictos con Argentina, con Brasil se les fue sacando pedazos de territorio por todos lados, incluso con Perú. Mira, las cifras son más o menos las siguientes. Inicialmente Bolivia tenía 2.342.000 kilómetros cuadrados de territorio. De eso ha perdido casi 1.200.000. La mitad. La mitad. Un poquito más de la mitad. A manos especialmente de Brasil. De Perú, de Paraguay. Bueno, y en el caso de Chile, considerando pérdida lo que pasa después de la guerra, son solo 120.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, junto con señalar lo que Guillermo ha indicado y que se ha transformado en una cuestión de política interna, ha ido tomando con el tiempo nuevos argumentos. Y uno es que sí, se ha perdido, y en una guerra, o por medio de tratado, más bien, por medio de tratado con Chile, un territorio menor, pero es que ahí va incluida la cualidad marítima. Claro. No es lo mismo haber perdido en el Chaco, haber perdido en el Acre 500.000 kilómetros cuadrados, como lo que vale haber perdido esa cualidad. Pero al mismo tiempo, tiene la servidumbre de tránsito sin ninguna restricción. Es una cuestión y que viene de lo que le ha pasado como país. Quizá Bolivia, un país el más nuevo de todo el sector, porque fue fundado el 6 de agosto de 1825, cuando ya está toda la independencia consolidada. Oye, con ciertos abusos también, incluso por parte de Bolivia. Estuve hace poco en Arica, y en el puerto de Arica hay un espacio muy amplio donde Bolivia tiene almacenado una cantidad enorme de los containers, ¿no es cierto?, que vienen por cabotaje, ¿no es cierto?, llegan al puerto chileno, y de ahí se van a La Paz, pero no pagan la estadía. No. Entonces los tipos compran stock enormes y usan de bodega el puerto de Arica, porque no pagan efectivamente derechos, sino que lo van sacando en la medida que lo van necesitando. Así me lo dijeron allá. Bueno, y eso y muchas otras cosas más. Sí. Por Antofagasta también. Esto llevando a la situación actual del juicio ahora en La Haya con Bolivia, donde Bolivia inventa un argumento nuevo, que lo saca del sombrero, que es esto de los derechos expectativos. Sí. Es decir, derecho por la sola circunstancia de haber conversado alguna vez con Chile alguna posibilidad de salir al mar. Eso, transformarlo en derecho. Nos está revelando cómo el derecho internacional y, en general, las cosas que hasta ahora hemos tenido siempre por sólidas e indiscutidas,
pueden empezar a discutirse y con argumentos que surgen a partir del invento de alguien que le da algún aparente contenido. Claro. Nada, por lo tanto, ideas estables y definitivas, eso hay que tenerlo claro también. Tú habías hablado de eso un poco antes fuera de cámara, en el sentido que el derecho internacional adquiere características a veces sorpresivas, ¿ah? En el sentido de que no es un derecho positivo de suyo, ¿ah? Sino que va adquiriendo algunas variantes a medida que pasa el tiempo, y me imagino que habrán situaciones políticas internacionales, en fin, que van presionando para ir orientando las decisiones, ¿es así? Sí, mire, en el caso de Bolivia, ya celebrado el Tratado de 1904, 6 años después ya, al formarse la Sociedad de las Naciones, comienza a llevar a estos organismos su queja de nulidad del tratado, en base a la fuerza, pese a que habían terminado, pasado tantos años, 20 años del término de la guerra, en fin. Pero después hubo muchas conversaciones con Bolivia, algunas hasta cercanas a conceder un corredor. El corredor es por Arica, no puede ser por otro lugar. Bolivia nunca ha dejado de insistir de pronto en algunos enclaves, a la altura de Iquique, de Pisagua, en fin. Pero tampoco se ha allanado a compensaciones territoriales. Pero esto ha durado los 100 años o algo más del tratado. Lo que hace ahora el presidente de Bolivia, Evo Morales, es, después de haber pasado por la etapa de conversación directa, por multilateralizar el tema, ha pasado a una vía judicial bien audaz, que aprovecha esto de que hoy, a ver, los países pequeños siempre han luchado históricamente por el principio de no intervención. Son los grandes los que intervienen. Pero en el mundo ha surgido algo que han sido un poco, también, poco responsables los países pequeños, han ingresado cuánto organismo internacional se les pone por delante. Y no se han dado cuenta que quedan casados, porque si Chile no era como Bolivia, que durante 63 años el tratado, porque le permite recurrir ahora, ¿no es cierto? El Pacto de Bogotá lo ratificó hace muy poco. Pero entra allí en un fallo que puede ser obligatorio, plantea disimuladamente que lo que quiere es revisar el tratado porque quiere más, y la petición es bien insólita porque podría hasta ganar y ser una resolución que no se puede cumplir, como quien dice, converse usted, abra caminos para negociar y estar eternamente en esto, volver a lo mismo que pasaba antes. Pero también es cierto que hoy, y hay juristas en la Corte ahí que piensan distinto a la visión tradicional del respeto al tratado, que el tratado es anterior al pacto, en fin, y podrían salir varios diciendo, no, aquí hay una nueva visión de los derechos fundamentales y de los derechos de los estados carentes de mar, y darse una sorpresa. Aunque en este caso lo que se está discutiendo en este momento solamente es la declaración de Chile, en el sentido que el Tribunal de la Haya no es competente. Así que el fallo de esta materia, que seguramente podrá venir a fines de año, es si son o no son competentes para ir al fondo del tema. Y ahí empezará el juicio sobre lo más relevante. Pero se nos acaba el bloque. Vamos a dar a conocer el libro que nos sugiere Jorge Jiménez Arriola, de Librería Estudio, en esta oportunidad. Ya lo habíamos mencionado en ocasiones anteriores. Es uno de José Rodríguez Elizondo, de Charaña a La Haya. Chile entre la aspiración marítima de Bolivia y la demanda marítima del Perú. Esto se hizo con antelación al fallo, obviamente, de la Haya respecto a el Perú propiamente tal. ¿Ah? Chile entre la aspiración marítima de Bolivia y la demanda peruana. José Rodríguez Elizondo tuvo la oportunidad de viajar con él a Europa hace mucho tiempo. Muy interesante, embajador de Chile en varios países, particularmente en Perú, si mal no recuerdo, y también muy metido en el tema boliviano. Pero quiero también señalar que la semana pasada mostramos este otro libro que se llama Chile y Bolivia, ¿hasta cuándo?
que es de Óscar Pinochet de la Barra, también diplomático, en fin, asesor especial del Ministerio de Relaciones Exteriores para Asuntos Antárticos y director del Instituto Antártico Chileno hasta el año 2003. Interesante también este libro en que hace un resumen de este tema. El primero de los libros de José Rodríguez, ¿sí? Él es un conocedor muy riguroso de la realidad vecinal. Claro. Es muy interesante. Don Óscar Pinochet fue embajador chileno, él murió casado con una distinguida dama boliviana. Él tiene una visión sentimental del tema. Del tema. No es un trabajo jurídicamente, claro, históricamente muy profundo. Dejamos hasta aquí este primer bloque y volvemos en algunos instantes en el segundo bloque del programa de hoy. Volvemos en este segundo bloque del programa de hoy Haciendo Región, refiriéndonos al tema del conflicto limítrofe con Bolivia, entre Chile y Bolivia. Y estamos observando esculturas de Rosemarie Prim, el abrazo de esto. Ahí lo ven en pantalla. Son esculturas en cerámica, algunas intervenidas con esmalte a alta temperatura y otras pigmentadas con tonos que matizan los cálidos y los fríos. La superficie se trabaja con texturas, como ustedes ven, logradas con distintos materiales de tamaño mediano que mezclan lo figurativo de las formas humanas en una síntesis que busca, según Rosemarie, representar el abrazo, la ternura, las relaciones humanas, los afectos en general. Actualmente estas esculturas se encuentran en la Galería de los Ocho, ahí en el centro de Concepción, en el edificio FIUC, frente a la Plaza Independencia, como parte de una exposición colectiva bajo el título de El Abrazo. Una nueva muestra muy linda de la actividad cultural de Rosemarie, a quien le enviamos un cariñoso saludo. Bien, y volvemos a lo nuestro. Y yo quisiera preguntarte, Sergio, tú tienes en tu poder ahí un documento, me gustaría que lo presentaras y que nos dijeras de qué se trata. Está arriba de la mesa, digamos. Bueno, este es un libro que está reeditado, este es del año 2004. Este es el libro que editó el gobierno de Bolivia para difundir sus criterios. Ahí te lo en es esa cámara te lo van a sucinto, mostrar. es un texto bastante, relativamente breve, muy claro, muy lleno de afirmaciones, con mapas, en fin, y con una sección bien simpática que dice chilenos notables que apoyan la demanda boliviana. Y ahí ponen varias citas de una serie de personalidades, algunas fuera de contexto, y algunas no tan fuera de contexto, bien precisas, diciendo aquí hay que entregar el mar. Ahora, oye, inapropiadamente, entre otras, te menciona a ti. no, pero eso es muy honroso porque lo mandó el cónsul de Bolivia. En general, a mí me correspondió estar varias veces en Santa Cruz de la Sierra. Y nosotros, es un carácter no es muy bueno chileno, miramos muy en menos a los vecinos. Las personas de Bolivia son personas altamente capacitadas, muy gratas, y han desarrollado el sector de Santa Cruz de una manera notable. Y ahí no hay ningún sentimiento antichileno. Ellos se diferencian un poco de La Paz. Es un país que tiene un oriente y un occidente. Pero está bien que una Cancillería publique estos libros. En eso ha sido, como decía, mucho más eficiente Bolivia. ¿Por qué? Porque está demandando algo. El que se defiende suele ser reaccionario, es decir, mientras no me estén ganando esto, lo que ha sido un error a mi mover de la política diplomática. Oye, paralelamente a nuestro conflicto con Bolivia, tuvimos también situaciones complejas con Argentina. Y bueno, esto se vino a agudizar precisamente en la época en que estábamos frente a Perú y Bolivia. Felizmente, y finalmente un presidente bastante pacifista, Federico Errázuriz Echaurren, logró finalmente, si mal no recuerdo, en el año 1901, los pactos de mayo. de paz de mayo. Y
Bueno, y por ahí después surge la estatua del Cristo Redentor, con digamos, una leyenda. Tengo entendido que el obispo Jara, que se derrumbarán esta cordillera antes que Chile y Argentina se enfrenten belicosamente. La frase era mucho más poética. Bueno, la verdad es que nuestros vecinos, ya en la época en que tú narraste tan bien la batalla de los Comillas, del sur y el norte, en fin, qué sé yo, nuestros vecinos se llevaron la Patagonia, que comenzaba más o menos en nuestro sector hacia el sur. Sí, ahí, bueno, negociaciones diplomáticas. Chile, hay que partir aclarando, no tenía población como para haber ejercido soberanía ahí en la zona de la Patagonia, al otro lado de la cordillera. Y siempre se tuvo en esa época, desde Darwin, en su recorrido, por esa tierra como una tierra inútil. Barros Arana también. Barros Arana también. Claro. Por lo tanto, ante el peligro de un conflicto Perú y Bolivia, Chile estuvo llano a ceder esa parte de la Patagonia, creo que siempre lo estuvo, en vista de que Argentina se mantuviera neutral y no se metiera en esto. Ahí las gestiones de Balmaceda en su momento, y culminaron todas estas cosas en el tiempo, en el periodo que tú señalas de Errázuriz. Pero fue un proceso anterior, diplomático, no sé si bueno o malo, pero que por lo menos permitió neutralizar a Argentina. Fíjate que era tanta la ignorancia del tema que el libro oficial de enseñanza de la geografía en Chile, de José Victorino Lastarria, describía someramente todos los lugares, y cuando llegaba a la Patagonia dice: tierra maldita, poblada por los indios más puercos e indolentes del continente, llueve todo el año, no es posible mantener ganado, nada. Y eso se traspasó a una opinión que no es opinión, es las personas que repiten las cosas que decía alguien que él mismo tenía mucha idea de su capacidad intelectual. Salvo Adolfo Ibáñez, a quien lo llamaron belicista, porque dijo: mire, la Patagonia vale y es la nuestra, y no hay que... Perdió el ministerio y luego se hizo ese razonamiento. Pero si uno lo proyecta en el tiempo, ¿qué habría sido mejor? ¿Quedarse con la Patagonia o no avanzar por el norte? Bueno, la verdad es que la vida histórica es tan voluble, y hay personalidades que de pronto se anticipan a la época, Claro. y en aquella época, dicho sea de paso, los ministerios pasaban, digamos, a buen regado. Ahora hubo un cambio de ministerio y gran asombro. Hay un cambio muy importante, pero en esa época creo que duraban 2 o 3 meses, en la época parlamentaria. No, es que esto es antes. Sí, pero en la época parlamentaria posterior. Después sí, pero en el periodo este otro no, eran estables los ministerios. Pero lo que pasa que es esto, la visión histórica es adelantarse al tiempo. Claro. Pero no porque le venga una inspiración, sino que porque conoce mejor el tema. Y un poco anecdótico, no sé hasta qué punto, después del triunfo de Chile con Perú y Bolivia, que fue tan categórico, con la entrada del ejército a Lima y establecerse en el Palacio de los Virreyes, levantar la bandera chilena y quedar ahí, se pensó un poco por el entusiasmo que al final, después de Iquique, se produjo en torno a esa guerra, aquí en el lado chileno, un poco se pensó, se dice, haber iniciado alguna acción militar contra Argentina, pero nunca se aprobó, pero no dejó de estar en la mente. Bueno, en definitiva, durante la guerra del Pacífico o del Salitre, como señalabas tú, hubo intentos de Perú de incorporar a Argentina a la guerra, o sea, haciéndole concesiones, en fin. Y Argentina dijo: no, que estos cholos ahí, los rotos, se las arreglen entre ellos. Nos cuenta un embajador que conocimos nosotros, Infante, que estuvo embajador de Chile en Perú durante mucho tiempo. Incluso cuando fue declarada persona non grata el embajador Bulnes. Un tema bastante complicado, precisamente por temas de espionaje. Bueno, y posteriormente, en la época ya más cercana a nuestra, fue al revés,
que Argentina hizo, digamos, insinuaciones a Perú para que en el momento del año 78, 1978, se pudiera embarcar. Pero la respuesta del Perú fue más o menos similar, que se arreglen estos muchachos de Argentina y Chile, ya veremos qué partido sacamos de esta confrontación. Así es la política internacional. ¿Ah? Se mueve por intereses. Sí. Intereses, claro. Y además que Chile, no obstante los vínculos históricos y reales con Argentina muy intensos, hay ahí un problema de rivalidad en un minuto que nunca se resolvió, quizás nunca debió ser planteado. Pero el problema es que parecía un país más pequeño, menos armado, muy victorioso. Y el momento más complejo de la guerra de Chile no fue, quizás, claro, tuvo todas sus bemoles triunfales, etcétera, es la casi intervención de las potencias extranjeras. Exactamente. Que Chile se salvó gracias a Alemania, la famosa frase de Bismarck, la victoria da derechos. Porque tenían intereses en el salitre, claro, los franceses, y los norteamericanos, ingleses especialmente. Y propiciaban hacer la paz y mediar para que devolviera a Chile los territorios que suponía los iba a administrar mejor de lo que realmente los administró. Claro. Y también hay que tener siempre presente que por algún motivo a Chile le va mal en los juicios internacionales. Hay una falencia diplomática, porque el tema de afirmarnos en los tratados internacionales con la fuerza con que lo hace Chile, está bien, hay que hacerlo, por supuesto, así el derecho internacional clásico, tradicional, del siglo XIX, del siglo XX, pero hoy día ya no es suficiente. O sea, la diplomacia chilena tiene que ser más agresiva, en el buen sentido de la palabra. Claro. Tiene que ser una diplomacia que incorpore los elementos publicitarios, que son del mundo de hoy, incorpore también más activamente el ingrediente económico, y que, en fin, haga más cosas para ejercer sus derechos. No basta con citar tratados y leyes, sino que además hay que acompañar eso de una manifiesta conveniencia para todo el mundo, de que las cosas se mantengan de la manera que uno quiere que se mantengan. Oye, pasando a otro tema vinculado a lo que ustedes estaban conversando, el tratado de 1929 entre Chile y Perú establece que el Perú tiene, digamos, derecho a participar en cualquier posibilidad de cesión de territorio en lo que fueron territorios propios. ¿Ah? Y lo planteo porque, bueno, el corredor al norte de Arica, Perú probablemente jamás va a aceptarlo, ¿ah? Lo que hace inviable esta unión. Por eso no resultó araña. Entre Bolivia y el mar por esa área, digamos. ¿Ah? Pero la pregunta que yo quiero hacerle es la siguiente. Interesante la pregunta que hizo un ministro de la Haya. ¿Qué significa acceso soberano al mar? Puesto que yo me ponía en el caso de que eventualmente Chile dijera a Bolivia, mire, le vamos a ofrecer por 99 años, ¿no es cierto?, en préstamos como Hong Kong, como China le dio a Hong Kong, ¿no es cierto?, a Inglaterra, cobija. ¿Ah? Ustedes hagan ahí en cobija lo que quieran, ¿no es cierto?, territorio a tantos cientos de kilómetros cuadrados y al borde del mar. Y hagan su negocio. Ahí son soberanos durante un periodo largo de tiempo. Pero, ¿qué significa acceso soberano al mar? También ese vínculo entre la costa y el territorio boliviano. No sé qué es lo que habrán dicho las partes sobre esa pregunta, la respuesta que le habrán dado. Pero ya contestaron, por lo menos. Sí. Y de lo que se trata desde el punto de vista chileno es de que la opinión que Bolivia tenga respecto de acceso soberano al mar y la chilena sean completamente distintas, tan distintas como que, por lo tanto, cualquier conversación que haya habido entre Chile y Bolivia sobre ese punto se han referido a cosas distintas y, por lo tanto, mal puede haber habido un principio siquiera de acuerdo, que es lo que está tratando de convencer Bolivia a la Corte, de que ha habido un principio de acuerdo desde el momento que ha habido inicio de conversaciones. Sí, está unido el tema del Tratado de 1929. Las preguntas podría entenderse que quizás eran convenientes para Chile, según cómo se conteste y se pueda persuadir al tribunal. Pero no es solo que tiene que tener conocimiento Perú, tiene que autorizar cualquier sesión. Claro. Y esto, mire, hubo un canciller en Chile que ya
murió, Carlos Martínez Sotomayor, que alguna vez nos explicó lo siguiente. Dijo, mire, toda la negociación chileno-boliviana ha sido sobre la base del corredor, porque el enclave, cómo va a romper el territorio para poner ahí en Iquique, en Antofagasta. Y el espectador de todo ha sido siempre Perú, y Perú ha dicho siempre que no. De alguna manera, como se dicen las cosas en la vida diplomática, que se forme una administración trinacional. Tripartita, Entonces, una decía, mica, ¿ah? y esto, me lo explicó un canciller peruano diciendo, mire, el Tratado de Lima tiene unas cláusulas no escritas. Y las no escritas son que Perú le advirtió a Chile que nunca iba a autorizar la cesión por los territorios que fueron de él. Y que además no pretendiera Chile congraciarse con Bolivia en esa materia, porque el vínculo y la amistad con el Perú, aun cuando esté negándose el Perú, esto ha sido siempre más vigorosa, más intensa, más real con Bolivia que la que Bolivia puede tener con Chile. ¿Eh? Eso es una expresión bien cruda de la realidad, que si nosotros revisamos lo que ha pasado, se confirma. Yeah. ¿Eh? Ahora, que hoy incluso el concepto de soberanía no es el mismo de antes. Se habla de competencias externas, ¿no es cierto?, de otra materia. De manera, pero que viene de ahí, porque supongo que estos tribunales que actúan supremamente pueden de repente decir cualquier cosa, pero no puede pasar a llevar tampoco los tratados de Chile con Perú para resolver. Por eso que cuando yo te mencioné Cobija, que estaba en el espacio que teóricamente fue boliviano por 4 años, para ser exacto 5, bueno, no pasa, no es el sector de Tarapacá concretamente, Tacna y Arica. Entonces, un enclave, si la soberanía fuera de ese sector y lo aceptara Bolivia, con un corredor obviamente de soberanía chilena, pero con todas las facilidades había y por haber para que transite la mercadería y los pasajeros entre Cobija y, por poner un nombre, digamos, podría ser otra localidad, y Bolivia, libre paso. Entonces, era una salida, digamos, aunque no cortara en dos el país. Sí. Y obviamente el canje territorial también es una alternativa para poder decir, bueno, nosotros damos o cedemos y ustedes también. Bueno, pero eso queda bastante dificultado ahora, aparte de que hay otro tema, que es el tema marítimo y la explotación del mar, ¿no es cierto? Sí, oye, es tan cierto lo que dice Sergio en cuanto a que la amistad Perú-boliviana es mucho más férrea que Perú-chilena y que nunca se va a alterar eso, que no hay que olvidarse que Chile fue a la guerra con España a mediados del siglo XIX por apoyar en un sentido americanista a Perú, y 5 o 6 años más tarde de eso, guerra a la que Chile fue arrastrado por apoyar a Perú con España, Perú está celebrando un tratado secreto con Bolivia de defensa y agresión en contra de Chile. Un poquito después. Muy poco después. Ahora, yo creo que, este gobierno, el presidente de Bolivia, Evo Morales, hoy, ha dejado atrás la vía de las conversaciones con Chile, que es una vía larguísima de más de 100 años, por las razones que sean. Pero ha dejado también como víctimas en el camino la argumentación histórica de Bolivia por qué quiere mar, ¿no es cierto? Y ha planteado otra cosa, el derecho de los países sin litoral a tener mar frente a un país que tiene una extensa costa como Chile. Esa es una idea en el derecho internacional, claro, que se parece un poco al despojo, porque ¿cómo la va a distribuir por el solo hecho de naturalmente tener una distinta composición? Alguien podría decir, pero hay otros estados como Bolivia, un país muy rico en recursos naturales, el gas, el agua. Pero eso es lo que hoy ha pasado como hecho interesante, de manera que en una negociación directa entre Bolivia y Chile ya hay poco que decirse. Claro. Bueno, hay países, una cantidad enorme de países que son mediterráneos, mismo Europa, Suiza, Checoslovaquia, Austria, Paraguay en Sudamérica. Pero en fin, esa es una temática
¿Ustedes ven una solución a este tema en La Haya? Hay varias alternativas. Una me la mencionaste tú, en el sentido de que obviamente ustedes en La Haya nosotros no tenemos competencia. Esa es una, darle la razón plena a Chile en lo que dice relación con su presentación. La segunda es que conozcamos el fondo del asunto y de ahí vamos a tener más antecedentes para los efectos de poder referirnos a las atribuciones o no atribuciones que nosotros tenemos. Dicen que esa es otra alternativa. La tercera es obviamente, oiga, por favor negocien. ¿Ah? Pero la negociación puede extenderse por, digamos, por 100 años o más. Y una cuarta podría ser, miren, no tenemos atribuciones, pero les recomendamos que negocien. ¿Cómo lo ven ustedes en esta cosa? Es muy curioso el tema. Es curioso que se pretenda por el lado de Chile que una corte que conoce de una materia sin otra instancia sobre ella vaya a crear su propia incompetencia. Yo como abogado que ejerce activamente encuentro que la incompetencia de los tribunales es posible solamente cuando el tribunal ve que si realmente es incompetente y no lo declara así, el tribunal que está encima, la Corte de Apelaciones o Suprema, le puede enmendar la plana. Pero un tribunal que es absolutamente autónomo, que resuelve supremamente y se vaya a declarar su propia incompetencia es poco probable. Yo creo más bien que, no es nada imposible, pero es poco probable. Creo más bien que va a entrar al fondo del asunto y sin resolver el tiro probablemente y dejar para el final resolver el tema de la competencia, pero entrando al fondo de la cuestión. Claro. ¿Tú qué opinas? Mire, el gran argumento de Chile es un poco el artículo 6 del Pacto de Bogotá, que el tribunal no podrá aplicarse a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hayan regido por acuerdo o tratado en vigencia a la fecha de la celebración del presente pacto. O sea, y como el pacto es de 1948 y el tratado de 1904, eso. Pero la verdad, yo comparto con Guillermo que los tribunales en general, pero hay fallos en que se ha declarado la incompetencia, por supuesto. que no tienen superior jerárquico. Lo que pasa es que, a ver, la composición de un tribunal de continentes distintos al americano en general, ¿no es cierto? Tienden a mirar quizás como que estos son países que han vivido en el conflicto y que hay que recomendarles que se abuenen más que resolver cuestiones. Además tienen culturas jurídicas distintas a la nuestra. Muy distintas. Mire, yo estuve en una reunión con unos diplomáticos, algunos en función, otros no, que se habló de detalles. Y se dijo, mire, Chile ha tenido algo erróneo, tiene muy buena gente, y la gente no necesita trabajar de tiempo completo en esto, porque él trabaja parcialmente. Pero sí necesita una cosa que es vivir en La Haya, estar en La Haya. Mientras la delegación boliviana no ha soltado la plaza. Y eso es típico de la creencia de que es tan fuerte el asunto que ya está todo dicho. Y esa sana difusión o insistencia es bueno. El abogado tiene que cuidar su causa y mirar el expediente todos los días. Es un viejo aforismo. El que se confía un poco en esto pierde. Tiende a perder. Ojalá que no. Y lo otro es que, aun cuando, pongamos en un caso ficticio, ¿no?, se viera Chile obligado a negociar y negociara con el ánimo de terminar el asunto y lograra Bolivia una salida al mar, eso no terminaría el asunto tampoco con Bolivia, sino que seguiría exactamente hasta recuperar todo lo que perdió en la Guerra del Pacífico. Así que no creo tampoco que esa sea ninguna solución al problema limítrofe con Bolivia. No, efectivamente, es la impresión que tiene uno que Bolivia va a seguir alegando por las más variadas instancias y argumentos hasta lo que tú planteas. No va a llegar nunca a finish la decisión, a menos que recupere todo el territorio correspondiente. A no ser que con el correr de los años, y estamos hablando, mirando a futuro unos 100 años más, no lo vamos a ver ni nosotros, ni probablemente nuestros hijos tampoco,
pase lo que algunos grandes pensadores y líderes latinoamericanos piensan, que fue conformar la unión de estados o países de América del Sur, tipo como similar a Estados Unidos, ¿no es cierto? Y allí entonces cada estado formando parte de un conglomerado con un presidente único, en fin, o una gran cámara regional, a lo mejor estos temas van a perder relevancia y no van a llegar a resolverse porque no va a haber necesidad. No sé qué opinan ustedes, pero... Difícil. Es un muy buen propósito. Y una idea muy a futuro, digamos. Sé que hay un gran autor español, Pío Baroja, que dijo alguna vez, refiriéndose a América, continente estúpido, porque no haya sido capaz de resolver nunca sus dificultades. Comparado con España, que tiene todas las diversidades casi tan raciales, equivalentes a las que pueda tener América. Bueno, los catalanes de pronto algo cascabelean. Y los vascos. Bueno, pero han podido hacerlo. Claro. Entonces, claro, es distinto porque aquí hay tradiciones, hay... mire, es lo mismo que cuando la persona dice Chile es un país tan distinto a América. Sí, que tiene de distinto, que ha sido muy bien gobernado en algunas épocas. Pero, como lo dice este ensayista histórico Jocelyn Holt, es un país tremendamente conflictivo, con serios problemas. Y uno de los graves errores de no entender eso es cómo se ha mirado que es lo mismo cómo se gobierne, o por un lado, y por otro mirar en menos a los vecinos. Un serio error, porque ahora ahí se puede trabajar mucho, en los vínculos humanos entre los nacionales de todos estos estados. Claro. Eso sí, pero desde el punto de vista institucional no se ve, ¿no es cierto, Guillermo, una actitud de apertura? Claro. Bueno, en definitiva, tendremos que esperar este año, llegar al final para saber el fallo de esta instancia preliminar en La Haya, ojalá que sea definitiva, que se diga que Chile tiene la razón y en definitiva no hay juicio de fondo, pero hay otras alternativas y como tú muy bien dices, Guillermo, hay conflictos para rato y como dice Óscar Pinochet de la Barra en el libro que mostramos y que presentamos aquí y que está en Librería Estudio, Chile y Bolivia, no sé si Chile y Bolivia, dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser? Por muy largo tiempo, ¿no es cierto? Así es. Así parece. Bueno, ha sido un agrado tener con nosotros a nuestros queridos invitados, ¿no es cierto?, que han, digamos, desarrollado este tema. Sergio Carrasco Delgado, que nos ha mostrado también su versación sobre esta materia importante, y Guillermo también, Fernández Stevenson, quien ha aportado lo suyo, ambos miembros de la Sociedad Historia de Concepción, a la que yo también he entrado por la ventana. Así que es muy agradable estar conversando con ustedes y con ustedes que nos están acompañando sobre esta temática que, como ya hemos dicho o concluido aquí, vamos a seguir escuchándola, creemos, durante muchos años. Un agrado y será hasta una nueva versión de Haciendo Región aquí en TVU la semana próxima. Gracias.